Hola, bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad, donde nuestra guía es la palabra de Dios, conducido por el pastor Luis Guale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Luis Guale en esta nueva audiocápsula de nuestros podcasts del programa Hablando con la Verdad. Y en esta ocasión voy a tocar el tema de qué es bueno y qué es malo. Cuando hablamos de qué es bueno y qué es malo, me refiero a que el día de hoy, desafortunadamente, dentro de la iglesia, no se ha sabido distinguir o no se le ha sabido dar la correcta interpretación a aquellos sucesos o acontecimientos que muchas veces se etiquetan como malos, y aquellas cosas que pueden parecer buenas se etiquetan como bendiciones. Pero la pregunta es, ¿qué es realmente bueno y qué es malo? ¿Cómo podemos saber si en realidad a un hermano o a una hermana que está pasando por alguna situación, vamos a hablar, por ejemplo, de alguna enfermedad, de alguna crisis económica, alguna situación, digamos, muy difícil en su vida, y muchas de las veces la tendencia natural del cristiano de hoy es pensar que cuando algo malo, que así consideramos como malo, como una adversidad, viene a la vida del creyente, entonces inmediatamente en automático se nos ha enseñado o se ha enseñado en las iglesias que es malo, que eso no puede pasarte, porque bueno, se hace una, digamos, se descontextualiza la Biblia y entonces se cree y se piensa que no debe de pasarte nada malo o lo que consideran que es malo. Pero realmente, si nosotros vemos a la luz de la Biblia, este es un error muy grave. Porque, por ejemplo, para citar un ejemplo de la Biblia, podríamos hablar del mismo Job. Job era un hombre que dice la Biblia que era justo, era un hombre piadoso, y que, sin embargo, pues le pasaron las atrocidades y situaciones adversas más difíciles que cualquiera de nosotros en este momento pudiera decir que le han pasado. Debe haber algún cristiano o muchos cristianos que están pasando por una situación así en algunos países en persecución. Creo que el caso de Job es un caso que en realidad nos demuestra cómo a este hombre justo le pasaron todas estas adversidades y que sin embargo, lejos de ser algo malo, fueron algo que vinieron a fortalecer y hacer en la vida de Job un mejor hombre. Incluso podríamos decir que muchos de nosotros, si pasáramos una situación así, inmediatamente lo primero que se pensaría es que es del diablo y que tendríamos que reprender y tendríamos que rechazar eso, porque pues no puede ser posible que un hijo de Dios pase por este tipo de situaciones. Pero la realidad no es así. Muchas veces lo que para nosotros puede parecer malo puede ser lo mejor que Dios está utilizando. Por ejemplo, hablemos de una enfermedad o de una crisis económica en donde la persona es atraída hacia los pies de Cristo precisamente por algo así. Muchas veces, ya siendo cristianos, el Señor nos tiene que pasar por pruebas, lo dice su palabra. Tenemos que ser probados, nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, o muchas veces dentro de la iglesia se ha enseñado que el que un cristiano sufra o tenga algún tipo de adversidad no es correcto. Pero la realidad es que esto no es así. Debo decir que efectivamente sí existen las consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios o vivir en desobediencia, y eso es cierto. Podemos ver en la Biblia cómo vez tras vez Dios ha tenido que disciplinar a su pueblo Israel precisamente con calamidades y situaciones para que ellos se den cuenta de su proceder, para que se den cuenta de su error y vuelvan a Él. Eso es cierto. Aún con nosotros como cristianos, dice la Biblia en Hebreos 12, que nosotros somos como hijos de Dios, somos disciplinados por Él. Y esto incluye cualquier tipo de situación en la que Dios nos tenga que disciplinar porque somos sus hijos.
Muchas veces es porque nosotros estamos desobedeciendo y haciendo las cosas en nuestra voluntad y a nuestra manera, y Dios tiene que actuar. Otras porque simplemente Dios nos está probando y nos está formando nuestro carácter, está formando nuestra vida, está tratando con nosotros. Entonces, el que nosotros digamos que es malo que vengan adversidades o que vengan situaciones, no necesariamente es así. Aquí más bien lo que tenemos que hacer es pensar y meditar. ¿Por qué está pasando esto? Puede ser porque efectivamente estamos actuando fuera de la voluntad de Dios. Puede ser porque Dios está permitiendo que esto pase. Y no necesariamente tiene que ser algo malo. La Biblia dice en Romanos 8:28, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. El apóstol Pablo claramente nos enseña que es Dios el que dispone o el que hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Cuando dice esta versión de Reina Valera que Él dispone todas las cosas, ahí está incluyendo aquellas cosas que nosotros podríamos considerar como malas. O sea, aquello que nosotros consideraríamos como algo no deseado, muchas veces es algo que Dios lo permite para formar en nosotros carácter, para formar en nosotros más a su Hijo Jesucristo, para tratar con algunas áreas en nuestra vida, para tratar algunas veces con pecado en nuestro corazón. Muchas de las veces Dios tiene que humillarnos. Otras veces, como lo dije, nosotros mismos desobedecemos y a causa de nuestra desobediencia Dios tiene que disciplinarnos. Pero no necesariamente son malas. Así que la próxima vez que tú te encuentres ante una situación adversa, cualquiera que ésta sea, simplemente dale gracias a Dios y pregúntate y pregúntale: Señor, ¿esto que está pasando es por causa mía o es porque tú lo estás permitiendo? Como en el caso de Job, cuando Satanás le dijo: mira, él está contigo porque tú le das todo, pero quítale lo que tiene y verás cómo no blasfema tu nombre. Cuando él lo hizo, dice que Job siguió siendo un hombre íntegro. Y después, cuando Satanás regresó nuevamente, el Señor le permitió, y cuando Satanás le trajo esta enfermedad en la piel, dice que Job mantuvo su integridad. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones que pueden parecer a nuestros ojos o a los ojos de los demás como adversidades y cosas negativas, debemos de pensar que realmente todas las cosas Dios las ha dispuesto para que cooperen para el bien. En el verso 32 dice el apóstol Pablo: el que no escatimonia a su propio Hijo, hablando del Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Pregunta Pablo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Sin embargo, dice Pablo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, en muchas iglesias, cuando una persona está pasando por una situación así, se le ha enseñado a decretar o a declarar o a decir que no lo recibe. Pero esto no es más que un engaño. El que a ti te enseñen o te digan que tú puedes en un momento dado simplemente anular todo lo que te está pasando es una mentira, porque no existe ningún texto en la Biblia que nos diga que nosotros podemos reprender, atar y hablar en contra de esa situación. No lo existe. Es simplemente dejar que Dios obre en medio de esa situación y, como lo dije hace un momento, preguntarnos: Señor, ¿esto que está pasando? ¿Por qué está pasando? Si es un proceso normal, si es algo que el Señor quiere hacer en tu vida, así va a ser. Así es como Dios
nos forma, así es como Dios trata con nosotros. La otra opción es pensar que estamos haciendo cosas fuera de su voluntad. Bueno, corrijámoslo, hagamos las cosas bien y dejemos que Dios obre en medio de todas estas circunstancias. No etiquetemos lo que es bueno y lo que es malo, porque lo que para nosotros puede ser muy malo, para Dios puede ser muy bueno y muy saludable. Muchas gracias por su atención a esta pequeña audiocápsula. Espero que haya sido de ayuda para ustedes. Nos escuchamos en nuestra próxima audiocápsula, en nuestros podcasts del programa Hablando con la Verdad. Se despide de ustedes su amigo, el pastor Luis Wale. Me pueden encontrar en Facebook con mi página Pastor Luis Wale o en mi Twitter @law_flores. Que Dios los bendiga y nos escuchamos a la próxima.